Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven, Sígueme de esta semana titulada Mayordomo, fiel, justo y sabio, que comprende las secciones 51 a la 57 de Doctrina y Convenios. Para los miembros de la Iglesia en la década de 1830, congregar a los santos y edificar la ciudad de Sion eran labores tanto espirituales como temporales, con muchos asuntos prácticos que atender. Se requería que alguien comprara y distribuyera tierras en las que los santos pudieran establecerse. Era necesario que alguien imprimiera libros y otras publicaciones y se necesitaba que alguien administrara una tienda a fin de proveer bienes a las personas de Sion. En las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 51 al 57, el Señor nombró a personas para que se encargaran de esas tareas y les dio la instrucción. Además, señaló Independence, Missouri como el lugar central de Sion. Si bien las habilidades en cosas como comprar tierras, imprimir y administrar una tienda eran valiosas para la labor temporal de edificar Sion, estas revelaciones también enseñan que el Señor desea que sus santos lleguen a ser espiritualmente dignos de ser llamados el pueblo de Sion. Nos llama a todos a ser un mayordomo fiel, justo y sabio, teniendo un corazón contrito y permaneciendo firmes en nuestras responsabilidades señaladas. Si podemos hacerlo, sin importar cuáles sean nuestras habilidades temporales, el Señor puede valerse de nosotros para edificar Sion y el apresurar la fundación de la ciudad en su tiempo. El primer tema que vamos a ver es: el Señor desea que yo sea un mayordomo fiel, justo y sabio. ¿Qué cosas me ha confiado el Señor a mí como mayordomo? Podemos reflexionar en esta pregunta y pensar qué de las cosas que tengo el Señor me ha confiado. El presidente Spencer W. Kimball explicó: en la iglesia, una mayordomía es una sagrada confianza espiritual o temporal por la cual hay que rendir cuentas. Ya que todas las cosas pertenecen al Señor, somos mayordomos de nuestro cuerpo, mente, familia y bienes. Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos, cuida del pobre y del necesitado. Véase Los servicios de bienestar, el Evangelio en acción de la Liaona de febrero de 1978. En Doctrina y Convenios, sección 51, versículo 19, encontramos que dice: y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. En este versículo el Señor nos da 3 características de un mayordomo al cual todos debemos aspirar: ser fiel, ser justo y ser sabio. ¿Qué es un mayordomo? De acuerdo a la guía de estudio para las Escrituras, un mayordomo es el que vela por los asuntos o la propiedad de otra persona, y aquello por lo cual vela es su mayordomía. Todas las cosas de la tierra le pertenecen al Señor, y nosotros somos sus mayordomos. Somos responsables ante Él, pero podemos dar informe de nuestra mayordomía a los representantes autorizados de Dios. Cuando recibimos del Señor o de sus siervos autorizados un llamamiento para servir, nuestra mayordomía puede abarcar asuntos tanto temporales como espirituales. Y aquí es importante recalcar, y me gustaría enfocar esta escritura y esta parte de Doctrina y Convenios a ser un mayordomo en la actualidad. Somos mayordomos de los llamamientos que el Señor nos ha dado en la actualidad. Y aunque en estas secciones de Doctrina y Convenios se estaba hablando de la mayordomía que se les estaba dando en una propiedad para vivir la ley de consagración a los miembros, también podemos aplicarlo en esta época a la mayordomía que tenemos todos con el llamamiento
cualquiera que éste sea, que tengamos y que tenemos que dar un informe y dar cuentas tanto al Señor como a sus representantes autorizados sobre los asuntos de nuestro llamamiento. Primero que nada, ¿qué es fiel? ¿Cómo podemos ser fiel en la mayordomía de nuestro llamamiento? Fiel significa que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos. Una parte importante de todo llamamiento es esta palabra de ser constantes. Normalmente cuando recibimos un llamamiento tenemos mucho deseo de trabajar en este llamamiento y empezamos con muchas ganas, con mucha ímpetu, pero nos falta a veces la constancia. Y una cosa de las que nos pide el Señor es que seamos constante en este deseo de cumplir el llamamiento que nos está dando. ¿Cómo puedo ser yo fiel en mi llamamiento? Bueno, una de las cosas que nos enseña también estas secciones de Doctrina y Convenios es que podemos permanecer firmes, continuar, ser pacientes, ser tal como lo fueron los santos en la antigüedad, que fueron aprendiendo eso de parte del Señor. El Señor les pidió que fueran así y podemos de esta manera también ser fiel en nuestros llamamientos. Justo. ¿Qué es ser justo? Justo es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es ser justo. ¿Cómo puedo ser justo en mi llamamiento? ¿Cómo puedo hacer lo correcto y obrar y juzgar con la verdad en mi llamamiento? Ese es algo que podemos preguntarnos y estar siempre atentos a pensar que si estoy haciendo lo correcto, si estoy haciendo lo que es justo ante el Señor. Y la otra característica es ser sabio. Sabio es aquel que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. El Señor nos insta a que podamos ser sabios en nuestros llamamientos. ¿Cómo puedo ser sabio en mi llamamiento? Bueno, una de las cosas importantes es que en la actualidad tenemos un manual general de instrucciones hecho por la presidencia de la iglesia, en donde nos indican qué es lo que se espera de nosotros en cada uno de los llamamientos que existen en la iglesia. Entonces, una de las cosas que puedo hacer para ser sabio en mi llamamiento, primero que nada, es estudiar lo que se espera de mí de acuerdo a lo que ya se ha revelado actualmente. En Mateo 25:14 encontramos la parábola de los talentos, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Es decir, es un hombre que parte y busca mayordomos para que se hagan cargo de sus bienes. Y en el versículo 15 y 16 dice: y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El Señor, si lo cambiáramos aquí por talentos, a lo mejor podría ser: a uno dio 5 llamamientos, a otro 2, y al otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 fue y trabajó con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, siempre para que podamos dar un informe correcto y adecuado de nuestros llamamientos, necesitamos trabajar en ellos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Y después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. El Señor nos ha dado llamamientos u oportunidades para trabajar en su obra, aunque también a veces pensamos, este llamamiento es tan chiquito o es tan poquito que mejor lo escondo debajo de la tierra o no trabajo en él. Sin embargo, algún día el Señor nos va a pedir cuentas de nuestros llamamientos. Tal vez no nos pida cuentas de las cosas materiales que tengamos, pero sí nos va a pedir cuentas de nuestros llamamientos. Es por eso que como miembros de la iglesia debemos de considerar la mayordomía o los llamamientos que se nos dan como una responsabilidad sagrada. El elder Quentin L. Cook en octubre del 2009 enseñó: vivimos en tiempos peligrosos en los que muchos creen que no somos responsables ante Dios y que no tenemos mayordomía o responsabilidad personal por nosotros mismos ni por otras personas. Muchos en el mundo se centran en el placer personal y no creen en ser guardas de su hermano. Sin embargo, en la iglesia consideramos que estas mayordomías, es decir, nosotros mismos y ser guardas de nuestros hermanos, son una responsabilidad sagrada. De manera que podemos ser guardas y podemos entregar una mayordomía correcta y ganar, como lo dice el versículo 19, el que fuere hallado mayordomo fiel y justo entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Ese es el objetivo que tenemos al ser mayordomos de los bienes y de las responsabilidades que el Señor nos da. El siguiente tema que vamos a ver es: podemos compartir el Evangelio donde quiera que estemos. En Doctrina y Convenios 52, 9 y 10 dice: y viajen desde ahí predicando la palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los profetas y apóstoles, y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. Vayan de dos en dos y así prediquen por el camino a toda congregación, bautizando en el agua e imponiendo las manos a la orilla del agua. Estos versículos contienen una frase muy interesante que es predicar por el camino. ¿Qué puedo hacer yo para predicar el Evangelio por el camino en la actualidad? El elder Richard G. Scott enseñó en un discurso titulado ¿Por qué cada miembro un misionero? Enseñó: ¿cuán serio han tomado ustedes personalmente el pedido del Señor de dar a conocer su Evangelio? Se trata de una responsabilidad de toda la vida, la cual se aplica de diferentes maneras de acuerdo con los distintos periodos de su vida. No todos pueden ser misioneros regulares. Si ustedes pueden, háganlo. De lo contrario, busquen maneras de prestar servicio que se ajusten a sus presentes circunstancias. Empiecen hoy a encontrar la dicha que se recibe al buscar las oportunidades misionales que se presenten a su alrededor. A nuestro alrededor, todos los días podemos encontrar oportunidades para poder predicar el Evangelio. Y en esas oportunidades podemos encontrar una de las mayores gozos que puede haber en el Evangelio. El siguiente tema que vamos a ver es: Dios nos dio un modelo para evitar el engaño. En el versículo 12 de la sección 52, el Señor advierte que Satanás quiere zarandearnos como a tamo. Y me gustaría tomar este versículo y poner nuestro nombre ahí. Cuídese, mi siervo, pon tu nombre aquí, porque Satanás desea zarandearlo como a tamo. Es decir, Satanás desea que podamos ser esparcidos y no ser recogidos en el granero del Señor, sino ser esparcidos. ¿Qué es el tamo?
El tamo es un polvo o paja muy menuda que se queda en las eras después de trillar las semillas y que no es juntado precisamente con el trigo o que no es recogido, que no es guardado como en la cosecha. Entonces, Satanás lo que desea es que no podamos estar en el reino del Señor y para esa situación utiliza el engaño. En el versículo 14, el Señor nos dice, y además os daré una norma en todas las cosas para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Es importante considerar que Satanás ha ido ganando terreno en diferentes formas, en diferentes medios, desde esa época hasta ahora. Y sin embargo, podemos ver cómo ha avanzado a través del tiempo el dominio de Satanás. En 1987, el elder Wirthlin hizo el siguiente comentario en un discurso. Hace solo 40 años, el presidente J. Reuben Clark, hijo de la primera presidencia dio un discurso titulado Se deslizan nuestras amarras, en las que describió cómo nos habíamos apartado del cumplimiento de los 10 mandamientos. Eso fue en el año de 1947. El elder Wirthlin en 1987 dijo, si nos habíamos apartado entonces, ¿cómo estamos 40 años después? En 1947 la televisión y las computadoras estaban todavía en pañales. No había transmisiones vía satélite, ni cintas de video, ni fraude por medio de computadoras. Por cierto, nuestras normas morales de decencia y corrección se han deslizado del lugar que ocupaban en 1947. La obscenidad, la desnudez y otras formas de pornografía que entonces nos habrían hecho enrojecer y alejarnos avergonzados, ahora se lanzan en medio de nosotros en los medios de publicación impresos y audiovisuales. Y a menos de que nos ocupemos de mantenerlos fuera, también se exhiben en nuestra casa. Como pueblo hemos soltado más las amarras y nos apartamos más del lugar seguro porque no seguimos a nuestros profetas. Si estas condiciones estaban en 1987, ahora, más de 30 años después de esto, ¿cómo es que actualmente esta cita es igual de vigente? ¿Y qué tanto Satanás ha avanzado en engañar a las personas, miembros y no miembros de la iglesia? ¿Cuál es entonces la norma que dio el Señor para no ser engañados? En el versículo 15 de la sección 52 de Doctrina y Convenios dice, por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto si es que obedece mis ordenanzas. Y en el versículo 17 dice, y además, el que tiemble bajo mi poder será fortalecido y dará frutos de alabanza y sabiduría, de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os he dado. Cuando pienso en esta escritura que dice, el que tiemble bajo mi poder será fortalecido, ¿cuántas veces no hemos dudado o temblado porque no sabemos algo que hacer? Pero el Señor nos promete ser fortalecidos y dar frutos. Es entonces el modelo que dio el Señor. Primero, orar para preguntar a Dios cualquier duda que tengamos. Después, tener un espíritu contrito para estar dispuestos a escuchar lo que el Señor nos indique y no confundirlo con nuestros propios deseos. Tercero, obedecer. Es decir, una vez que conocemos la voluntad del Señor, Él nos manda obedecer. Y si obedecemos, entonces podemos dar frutos. Cuando obedecemos, somos fortalecidos y podemos dar frutos. Este es el modelo que el Señor mandó para no ser engañados.
¿De qué manera podemos aplicar este modelo para detectar mensajes falsos en el mundo en la actualidad? El elder M. Russell Ballard, en el discurso Ese sutil plan del maligno, en octubre del 2010, enseñó: como el pescador con mosca que sabe que lo que atrae a las truchas es el hambre, Lucifer conoce nuestro hambre o debilidades y nos tienta con señuelos falsos, que si los aceptamos pueden coartar nuestra vida y conducirnos a su influencia despiadada. Y a diferencia del pescador que atrapa y devuelve al agua peces ilesos, Lucifer no nos soltará voluntariamente. Su objetivo es hacer a sus víctimas tan miserables como él. Seamos conscientes de los señuelos artificiales que nos presenta el falso pescador de hombres, Lucifer. Tengamos la sabiduría y la perspectiva espiritual para discernir y rehusar sus muchos ofrecimientos peligrosos. Y en el modelo que el Señor dio podemos encontrar precisamente esa ayuda o esa guía para poder detectar sus mensajes falsos. El siguiente tema que vamos a ver es: ¿puedo acudir al Señor cuando me hieren las decisiones de los demás? Como parte del recogimiento en Ohio, un grupo de santos dirigidos por Newell Knight llegó a Colesville desde Nueva York. Venía de Colesville, Nueva York, y necesitaba un lugar donde vivir. Lyman Copley tenía una granja grande cerca de Kirtland e hizo convenio de permitir que los santos se establecieran en su tierra. Sin embargo, poco después de que comenzaron a establecerse ahí, Copley dudó de su fe, quebrantó su convenio y expulsó a los santos de su propiedad. Veíamos en el contexto histórico que probablemente esa tierra ni siquiera era de su absoluta propiedad. Sin embargo, él los echó fuera porque regresó con la antigua secta donde había estado. Y en el versículo 16 de la sección 51 viene una parte que es muy interesante de notar lo siguiente. El Señor les había dicho que les consagro esta tierra por una corta temporada, hasta que yo, el Señor, disponga para ellos de otra manera y les mande salir de aquí. El Señor sabía que ese lugar no iba a ser la Sión que estaban esperando edificar. Pero el Señor les dice: aquí van a estar por una corta temporada y yo les diré hasta cuándo. Y en el versículo 17 les dice: y no le es señalada la hora ni el día. Por lo tanto, establezcanse en esta tierra como si fueran a vivir en ella muchos años y redundará en provecho de ellos. Esta escritura es muy importante al hacer notar que el Señor les pide que, aunque no iba a ser su lugar final de recogimiento, sí les dijo: establezcanse como si fueran a vivir en ella muchos años. Y es importante notar que el Señor nos pide que hagamos cualquier cosa que hagamos, la hagamos siempre con la mayor perfección o el mayor esmero, cuidado. En un discurso dado por el profeta Brigham Young, que se llama Salvación y Condenación y se encuentra en el Diario de Discursos, en el volumen 8, página 296, él nos enseña: ¿cuántas veces les he preguntado a los santos de los últimos días qué podrían hacer con respecto a la construcción de la Nueva Jerusalén? Supongamos que nos llegara la noticia de que Jesús ha fijado un tiempo determinado en el que volvería a visitar esta tierra y que quería un lugar preparado para él, o el mandamiento de salir santos de los últimos días y empezar a edificar la Nueva Jerusalén, y preparaos para recibir la ciudad de Enoc que descenderá del cielo. ¿Dónde está el hombre competente para ir a recoger la piedra apta para colocar el primer piso de los cimientos de los muros de esa ciudad?
¿Dónde está su útil maquinaria, sus hermosas habitaciones, sus fértiles jardines, sus hermosos paseos y sus magníficos palacios? Puede responder: no vamos a detenernos aquí, sino que vamos a esperar a edificar la nueva Sión y continuar en la inactividad contemplativa y solo construir casas de troncos y chozas de barro. Si tuvieras el espíritu de tu vocación, estarías ansioso por construir las mejores casas que pudieras y hacer los mejores jardines, campos y viñedos, aunque sabías que no los disfrutarías un día después de que estuvieran terminados. El Señor les estaba pidiendo que hicieran las cosas lo más perfecto posible, para que aprendieran a hacer las cosas lo más perfecto posible, para utilizar esos dones y habilidades para el momento en el que Él lo requiriera. Y así es como debemos nosotros de aprender a hacer las mejores cosas de una sola vez, hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor desempeño desde la primera vez. Y eso es algo que el Señor les enseña a los santos cuando les dice: establezcanse en esta tierra como si fueran a vivir en ella muchos años. Es decir, el Señor les enseña a construir, a cómo estar preparados para construir la ciudad de la Nueva Jerusalén finalmente. Y sin embargo, en el versículo 52 de la sección 54, se enseña que Lyman Copley les había ordenado dejar esa parte de la tierra. Y entonces el Señor les enseña también qué es lo que deben hacer en ese caso. No solamente les enseñó un aspecto temporal de cómo establecerse, sino también una manera espiritual de cómo forjar su carácter. Cuando Lyman Copley los expulsa de sus tierras, el Señor dice lo siguiente: he aquí, de cierto te digo, que tú, mi siervo Newell Knight, deberás permanecer firme en el llamamiento al cual te he nombrado. Newell Knight era el líder de la rama Colesville, que había traído en ese proceso de migración desde Colesville, Nueva York, hasta Ohio. Y ahora que tenían que volver a salir de Ohio, le pide que pueda seguir firme en ese llamamiento de ser el líder de la rama. Y en el versículo 6 también nos da otra enseñanza Jesucristo. Mas benditos son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento, porque obtendrán misericordia. El Señor no les pidió que se quedaran a luchar por sus tierras, que hicieran lo posible por convencer a Lyman Copley, sino que les pidió que guardaran sus convenios y que a todo aquel que deseara seguir al Señor, entonces continuara obedeciendo. Y entonces les prometió que aquellos obtendrían misericordia. De la misma manera, en la actualidad, el Señor, a través de las pruebas o de las adversidades, espera que guardemos nuestros convenios, porque aunque no seamos perfectos en guardar nuestros convenios, aunque no seamos más bien perfectos en obedecer, y no seamos perfectos en obedecer todo al pie de la letra, si guardamos el convenio, entonces obtendremos misericordia. Y en el versículo 10 dice: y además, sed pacientes en la tribulación hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto y mi galardón está conmigo, y los que temprano me han buscado hallarán reposo para sus almas. El Señor también pide ser pacientes, y yo aquí veo que el Señor los instruyó en la parte temporal de trabajo y en la parte de carácter espiritual, de construir su carácter para la segunda venida, de ser pacientes y ser firmes en guardar el convenio
al que nos hemos comprometido. En el discurso La paciencia, la clave de la felicidad, el elder Joseph B. Wirthlin enseñó: el Señor mencionó la paciencia a los santos de los últimos días como uno de los atributos divinos que califican a una persona para el ministerio. Les aconsejó ser pacientes en sus aflicciones y los amonestó a tomar sus decisiones con paciencia. El Salvador nos enseñó que debemos ser perfectos y dijo: no podéis aguantar ahora la presencia de Dios ni el ministerio de ángeles. Por consiguiente, continuad en paciencia hasta perfeccionaros. El siguiente tema que vamos a ver es: bienaventurados los limpios de corazón. En la sección 56, en el versículo 14, en la sección 56 le había mandado a Ersatyr salir a predicar el evangelio junto con Tomás de Marsh. Sin embargo, él había puesto su corazón y sus intenciones en otras cosas. Se había involucrado precisamente en los problemas de la rama de Colesville en Thompson, Ohio, y por esa razón había perdido el objetivo de salir como misioneros. Y entonces el Señor aquí le hace una reprensión y habla acerca de la importancia de tener un corazón puro. En el versículo 14 el Señor dice: he aquí, así dice el Señor a mi pueblo: tenéis mucho que hacer y mucho de qué arrepentiros, porque aquí vuestros pecados han ascendido hasta mí y no son perdonados, porque procuráis aconsejaros de acuerdo con vuestras propias maneras. Esta frase de vuestras propias maneras puede asemejarse a pensar que nosotros podemos hacer las cosas mejores que el consejo que nos puede dar el Señor, que podemos tener mejores ideas para hacer las cosas temporales y aunque si bien es cierto que nosotros debamos poner nuestro empeño en aprender a hacer cosas y en desarrollar talentos, si el Señor nos da una indicación, no debemos de buscar quitar ese consejo que nos da el Señor por nuestro propio juicio. En el versículo 15, el Señor dice: y vuestros corazones no están satisfechos y no obedecéis la verdad, antes os deleitáis en la iniquidad. ¿Qué significa o de qué cosas no está satisfecho mi corazón? Aquí podemos hacer un análisis personal y pensar: mi corazón, ¿qué es lo que realmente busca? ¿No está satisfecho de cosas espirituales o no está satisfecho de cosas temporales? Y en el versículo 16, entonces, hace un llamado a la reprensión del corazón de las personas. Y por un lado dice: ay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres, porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas, y esta será vuestra lamentación en el día de visitación, de juicio y de indignación. La siega ha pasado, el verano ha terminado, y mi alma no se ha salvado. Y en el versículo 17, por otro lado, enseña: ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos y cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. El Señor reprende tanto al que tiene como al que no tiene, pero no por causa de los bienes materiales. Perdón, no por causa de los bienes materiales, sino por causa de qué hay en su corazón. Si en nuestro corazón está el amor al dinero, entonces
siendo ricos o siendo pobres, de todas maneras el Señor dice, ay de vosotros. Que no nos suceda esta parte, porque en la Biblia, en Primera de Timoteo 6:10, es muy clara la Biblia cuando dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta clase, el título es Ser un mayordomo fiel, justo y sabio. Y el dueño de todas las cosas es nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial ha creado en abundancia de colores. Doctrina y Convenios dice que la tierra está llena y que hay de sobra, que hay para todos, pero necesitamos trabajarlo y el Señor está dispuesto a bendecirnos, a darnos de la prosperidad de la tierra, siempre y cuando nuestros corazones sean puros. Entonces, la parte importante aquí es preguntarnos, ¿qué significa para nosotros ser puro de corazón en cuanto a las cosas materiales? ¿Qué me faltaría a mí para ser puro de corazón? En Doctrina y Convenios 56:14, el Señor nos dice, he aquí, así dice el Señor a mi pueblo, tenéis mucho que hacer y mucho de qué arrepentiros, porque aquí vuestros pecados han ascendido hasta mí y no son perdonados, porque procuráis aconsejaros de acuerdo con vuestras propias maneras. Y por último, me gustaría terminar con un extracto del discurso La codicia, el egoísmo y los excesos que el elder J. Christensen de abril de 1999 dio en esa época. Y él habla acerca de precisamente estos temas de superar el amor al dinero. Él dice, cuando se trata de superar la codicia, el egoísmo y los excesos, todos necesitamos mucha ayuda. En la forma franca de expresarse del presidente Brigham Young, él dijo, el mayor temor que tengo sobre esta gente es que se harán ricos en este lugar, olvidarán a Dios y se alejarán de la iglesia. Mi mayor temor es que no puedan soportar la riqueza. Al enfrentarnos al materialismo que nos amenaza, he aquí 4 sugerencias que todos debemos considerar. Primero, no debemos confundir el deseo con la necesidad. Si no somos cuidadosos, es fácil que nuestros deseos se conviertan en necesidad. Recuerden el dicho, lo que hoy parece lujo, mañana será una necesidad. Segundo, debemos evitar consentir a los hijos al darles demasiado. Hoy día muchos niños crecen con valores distorsionados debido a que nosotros como padres los consentimos demasiado. ¿Cuántas personas realmente grandiosas han conocido que jamás tuvieron que esforzarse? Muchos llegan al matrimonio sin jamás haber aprendido a cocinar, a coser o a desarrollar otras habilidades importantes en la vida. Por el hecho de desconocer estas habilidades necesarias, además de la falta de conocimiento de la administración del dinero, se siembran las semillas de muchos fracasos en el matrimonio de nuestros hijos. Tercero, como lo hemos escuchado a menudo, debemos vivir modestamente y evitar las deudas como si fueran una plaga. Si hay algo que le dará paz y contentamiento al corazón humano y a la familia, es el vivir dentro de nuestros medios. Y si hay algo que es difícil y desalentador y descorazonador, es el tener deudas y obligaciones que no se puedan cumplir. Si vivimos dentro de nuestros medios y evitamos las deudas, se pueden acumular recursos. Hay personas que con una entrada regular a través de la vida llegan a reunir algunos recursos económicos y otros que reciben grandes salarios y que no lo logran. ¿Cuál es la diferencia? Es simplemente gastar menos de lo que se recibe, ahorrar y aprovechar el poder del interés compuesto. La riqueza no es lo mismo que el ingreso.
Si uno tiene un buen ingreso cada año y lo gasta, no se está enriqueciendo, solo está viviendo como rico. La riqueza es lo que se acumula, no lo que se gasta. Y finalmente debemos ser generosos al dar y compartir con los demás. Cuanto más se ocupe nuestro corazón y nuestra mente de ayudar a los menos afortunados que nosotros, más evitaremos los efectos espiritualmente malignos que resultan de la codicia, del egoísmo y de los excesos. Nuestros recursos son una mayordomía, no nuestras posesiones. Finalmente, debemos ser generosos. Y hasta aquí llegamos con la presentación del día de hoy. Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en este capítulo, puedes hacerlo en la sección de comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF en la caja de informes de este video. Gracias.